nuevo sobre el cual me voy a basar, sino como un texto base para partir del hecho, hermano, de vivir la vida para Dios. El apóstol Pablo decía a los Efesios en el capítulo 4, versículos 17 y el 18, dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Es interesante ver cómo el apóstol Pablo efectivamente le está hablando, hermano, a personas que quizá no necesariamente eran creyentes judíos, que quizá estuvieran allí en Éfeso, porque dice: ya no andéis como los otros gentiles. Pareciera que esta carta la hubiese enviado el apóstol Pablo sabiendo de antemano que quizá en términos generales los que habitaban allí eran netamente personas que no hacían parte de la descendencia de Israel. Dice: no andéis como los otros gentiles. De modo que nosotros que somos gentiles, ¿verdad? Y ahora insertados en el pueblo de Dios, la iglesia, hermano, creo que entender quizá parte de las palabras que el apóstol Pablo habla nos debe llevar a meditar mucho, hermano, en lo especial que quizá este versículo hoy nos apunta a nosotros como pueblo gentil que ha sido llamado por la gracia del Señor, ¿verdad? Y hemos sido abrazados por el Señor, para que tengamos en cuenta, hermano, que nuestra vida pasada era una vida vana, ¿verdad? Y que ahora Dios pide de nosotros, hermano, que no andemos, hermano, una vida ajena de la vida del Señor. Amén, amén. Una vida en la que andemos nosotros, hermano, ajenos de la vida del Señor. Porque si antes lo éramos, hoy la vida de Dios no debe ser algo a lo que nosotros seamos ajenos, sino algo que nos involucra en la vida del Señor, ¿verdad? ¿Te has escuchado, por ejemplo, esa palabra ajeno? Cuando uno dice: no vayas a las casas ajenas, no vayas a ese lugar, al lugar, ese es un lugar ajeno para ti, no vayas a ese lugar. Para nosotros, contrariamente, hermano, lo ajeno para nosotros como creyentes ahora es el hecho mismo de la vida que el mundo vive. Si antes andábamos nosotros en una vida ajena a la vida de Dios, ahora el cristiano vive una vida ajena a la vida del mundo. Para nosotros, ajenos de la vida de Dios indica una separación o una distancia de la vida que se experimenta a través de la relación con Dios. ¿Escuchó eso? Ajenos de la vida de Dios indica las personas que viven separados o a distancia de la vida que se experimenta cuando alguien tiene una relación o una comunión con Dios. De modo que el llamado de Pablo, hermano, es a que nosotros como creyentes no vivamos de esa manera como antes lo hacíamos, sino que antes seamos gente que podamos experimentar cada vez la vida de Dios por causa de que hemos sido entrados a una relación con Él por medio de su Santo Espíritu. Pablo añade además que esa vida ajena que muchos tenían, ajena de Dios, y de la cual Pablo no quiere que los creyentes participen, sucedía porque en los corazones de muchos había una ignorancia. Y cuando habla de ignorancia se refiere a la falta de conocimiento de la verdad de Dios y de sus caminos. Esa es la característica que tiene cualquier otro gentil, hermano, como nosotros, ¿verdad? Con referencia al hecho
de vivir una vida de Dios y no vive la vida de Dios porque simplemente desconoce la verdad de la vida de Dios y desconoce sus caminos porque camina por sus propias sendas. El verdadero creyente, hermano, tiene la salvación y la vida eterna, ¿verdad? Previo al arrepentimiento y a la fe, conocidas por Dios, esto es importante, quien le ha concedido un nuevo nacimiento o un renacer espiritual. Digo yo conocidas por Dios, hermano, porque muchas personas suelen llegar a la fe, aparentemente están en una iglesia, pero sin haber nacido de nuevo. Usted y yo sabemos que nacer de nuevo es un acto de Dios, y es el acto que Dios trae a la persona, el acto de Dios de hacer renacer espiritualmente a un pecador, ¿verdad? Cuando Dios puede evidenciar en esa persona un arrepentimiento y una fe genuina. Solo cuando hay un verdadero arrepentimiento y una fe genuina, Dios lo sabe. Y cuando Dios sabe, porque Dios conoce los corazones de los hombres. Usted recuerda que la escritura en los evangelios habla de Jesús, y se habla del testimonio de Jesús, de que Jesús conocía los corazones de los hombres. Jesús es el Señor, Él es Dios, y Dios conoce las intenciones y los pensamientos de los hombres. De modo que no basta con el hecho de que una persona haga simplemente una oración de fe y lo diga de su boca, ¿verdad? Nosotros, los seres humanos, somos conocidos en nuestro interior, y Dios conoce realmente cuando alguien recibe el evangelio. Dios conoce el verdadero arrepentimiento y la verdadera fe de esa persona. Y solo cuando eso sucede es cuando el creyente nace de nuevo y la salvación le es dada, la vida eterna le es dada a esa persona. No obstante, hermano, sabiendo que el verdadero creyente tiene la salvación y vida eterna, ¿verdad? Y ha nacido de nuevo. No obstante, aunque el creyente tenga segura su vida eterna en Cristo, mientras viva aún en este cuerpo, debe recordar las palabras del apóstol Pablo cuando dijo en Gálatas capítulo 2 versículo 20, recuérdese conmigo, Pablo dijo algo que suena bien interesante y que nos debe hacer, hermano, reflexionar como creyentes que todavía estamos en este mundo y en este cuerpo. Pablo dijo algo bien interesante, hermano. Él dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y escuche esto, y dice: y lo que ahora vivo en la carne, está hablando de que estamos en este cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Quiero leer ese mismo versículo, Gálatas 2:20, en la versión Biblia Libre, y escuche cómo dice esta versión. Pablo hablando de su vida, ¿verdad? Pablo, un hombre que vivía la vida de Dios, no era ajeno a la vida de Dios, estaba en su carne, un cuerpo de carne y hueso como el suyo y el mío, y está hablando acerca de eso, de su vida, y dice: he sido justificado con Cristo, dice la versión Biblia Libre. He sido crucificado con Cristo, de modo que ya no soy yo quien vive, sino Cristo quien vive en mí. La vida que ahora vivo en este cuerpo, la vivo confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó por mí. Hermano, este cuerpo no ha cambiado. Usted y yo, antes de llegar al Evangelio, ser impactados por el milagro más grande que puede tener un ser humano, que es el nacer de nuevo, el ser salvado, nacer de nuevo, ser una nueva creación, un impacto de Dios en la vida, el milagro de nacer de nuevo. Hermano, no nos ha cambiado ese cuerpo. Seguimos teniendo un cuerpo físico, un cuerpo que entregábamos al pecado, nuestros miembros al pecado, nuestros ojos, nuestra boca, nuestros oídos, esas manos pecaron, nuestros pies se apresuraron a pecar. Con todos nuestros miembros, hermano, pecamos. Nuestros ojos, con nuestra boca, con nuestros miembros íntimos pecamos. Nos entregamos a la lujuria, al desenfreno. Esa carne no ha cambiado, pero lo que sí ha cambiado es en nuestro interior
un alma que ha sido santificada por el Señor. Una mente, unos pensamientos distintos. Nos ha sido dado su Espíritu Santo para santificar nuestra vida, para darnos vida en nuestro espíritu y que podamos tener una conexión ahora en el Señor. Y conectados con esa parte espiritual, ese cuerpo que antes le servía, hermano, a la fornicación, al adulterio, a la inmundicia, a todas esas cosas, hoy este cuerpo, hermano, la vida que ahora vivo en la carne, Pablo dice, en esta carne con la que antes pecaba, ahora la vivo en la fe del Hijo de Dios. La vivo en la fe. ¿Qué significa vivir la vida en la fe? Significa en la confianza de las palabras que el Hijo de Dios predicó y nos dejó escritas en la palabra de Dios, en la Biblia, indicándonos cómo vivir. Cuando dice en la fe del Hijo de Dios, no se trata simplemente de creer que el Hijo de Dios existe. Se trata de que esta vida que ahora vivo en la carne, la vivo confiando en la confianza en las palabras de Cristo. Primero en la obra que Cristo hizo en la cruz, creyendo que Él me redimió, creyendo que Él murió por mí. Pero escuche esto, hermano, creyendo en las palabras que Él predicó y que están prescritas aquí en la Escritura. De modo que si alguien dice que vive en la fe del Hijo de Dios, ahora en esta carne, entenderá que vive, ¿verdad?, confiando en las palabras del Maestro de Jesucristo, que habló diciendo: no mientas, ¿verdad? Perdona, no seas orgulloso, no seas pleitero, ya no forniques, no jures en vano, no robes, no mates. En todas las formas como puede pasar que lo podemos hacer e invalidamos, hermano, la voluntad del Señor. Amén. Jesús hizo un resumen de una vida vivida para Dios cuando un maestro de la ley le preguntó el más importante de los mandamientos. Cuando un maestro de la ley le preguntó acerca de esto a Jesús, Jesús respondió y dijo: el primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ese es el principal mandamiento. Y el segundo, dijo el Señor, es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Marcos capítulo 12, versículo 29 al 31. Hermano, fueron las respuestas del Señor Jesucristo a un maestro de la ley, alguien que supuestamente enseñaba la ley y que supuestamente vivía la ley. Jesús le respondió a esa pregunta de cuál sería el más grande de los mandamientos. El Señor le dijo: amarás al Señor con toda tu alma, con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. De modo que esto nos lleva también a recordar las palabras del apóstol Pablo: la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Cómo la vivía Pablo, hermano? De esta manera, con todo su corazón, con toda su alma, su mente, sus pensamientos. Recuerde que Pablo decía que pensáramos en todo lo bueno, agradable, perfecto, puro, limpio. Y ahí está Pablo hablándonos precisamente, hermano, de lo que él mismo participaba en su vida estando en esta carne. La oración de Jesús ante su crucifixión también arroja luz sobre nuestro propósito. Refiriéndose a los creyentes, Cristo oró de esta manera en San Juan capítulo 17, versículos 22 al 26. Escuche por favor con atención. Dice: la gloria que me diste, esta es la oración que Jesús levantó por sus discípulos. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado.
Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Pablo está hablando, el Señor Jesús está hablando, hermano, dice, para que yo esté en ellos, ellos en mí, yo en ellos, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Hermanos, si este es la oración que Jesús hizo, entonces Cristo está en nosotros. Razón tenía Pablo cuando decía, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, porque Cristo mismo hizo esta petición al Padre. Dijo, para que el amor, dice, y les he dado a conocer tu nombre. Dar a conocer el nombre del Señor a los discípulos era dar a conocer su voluntad, dar a conocer su santidad, dar a conocer su justicia. Conocer el nombre del Señor es conocer el carácter de Dios, y Jesús lo había dado a conocer, y dice aún, y lo daré a conocer aún, porque Jesús dice, lo he hecho con estos, pero prosigue todavía, vienen muchos más. Y Jesús oró por ellos, dijo, Señor, no solamente oro por estos, sino por los que han de creer en ellos. Por eso Jesús decía, y lo daré a conocer aún. Y Jesús sigue ahora, hermano, ahora mismo, hermano, dando a conocer ese nombre a muchos, a nosotros que estamos ahora en el Señor, ¿verdad? Pero aún, hermano, la expectativa del Señor es que muchos aún todavía puedan conocer ese amor que usted y yo conocemos. Y dice, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Cristo en nosotros. ¿Para qué Cristo en nosotros, hermano? ¿Por qué nos fue dado Cristo en nosotros? Pues para que nosotros podamos vivir la vida de Dios, como Cristo mismo vivió la vida de Dios. Amén. La gloria mencionada aquí, hermano, se refiere a la revelación del amor, la verdad y el poder de Dios que Jesús ha comunicado a sus seguidores. Sí, vamos a tener un día en que nuestros cuerpos serán glorificados, nuestras vidas serán glorificadas, ¿verdad? Pero note usted que dice, para que el amor suyo con que me ha amado usted, Señor, esté en ellos y yo esté en ellos. Yo esté en ellos. ¿Para qué? Para vivir la vida que Cristo vivió. La gloria que me ha dado se la he dado a ellos. Esa gloria, hermano, es en primera instancia esa gloria futura que está presente para nosotros. Pero esa gloria es una gloria que ya Dios nos ha impartido por su Espíritu Santo. Una gloria, hermano, que se revela en el amor de Él en nosotros, su amor. Esa gloria que se revela en la verdad de Él en nosotros, y esa gloria que se revela en el poder de Dios a través de Jesús y que Él ha comunicado a nosotros. Jesús expresa, hermano, en esa oración, si nosotros nos ubicamos en ese instante de esa oración de Jesús por los discípulos, Jesús expresa un deseo, hermano, y el deseo de que el amor con el Padre que lo ama se manifieste también en sus seguidores. Ese amor de Dios no es un amor de palabras, no es un amor de lenguas. Pablo decía, no amen de lengua, amen de verdad. Pablo mismo decía que el amor de Dios y el amor a Dios no es otra cosa que la obediencia a sus mandamientos, la obediencia a su carácter santo, la obediencia al deseo de Dios, que es que no seamos adúlteros, ni robemos más, ni matemos más, ni mintamos los unos a los otros, ni tomemos su nombre a la ligera, ni nos hagamos idólatras, ni deshonremos más a padre ni a madre, ni seamos codiciosos.
en eso se manifiesta realmente el amor de Dios. Y que esas cosas, hermano, no sean la práctica de nosotros como antes vivíamos, es lo que va a manifestar, hermano, la vida de Dios en una persona. Y que nosotros sepamos que esa persona no es ajena a la vida de Dios, antes que esa persona se ha convertido en alguien ajeno a la vida del mundo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? En otras palabras, busca que el amor divino, el amor ágape, se haga también presente en la vida de sus discípulos y que experimentemos la misma conexión íntima que Él tiene con el Padre. ¿Qué hacía Jesús? La voluntad del Padre. Y la Biblia dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación, es que seamos agradecidos. La voluntad de Dios es que seamos santos porque Él es santo. De modo que todo esto, hermano, se traduce en el hecho de vivir una vida para Dios. Alguien que vive para Dios. Quizá en estas cosas que estoy diciendo, hermano, mucha gente no presta mucha atención y muchas personas se hallan viviendo su propia vida, aunque dicen que son cristianos, pero se ocupan de vivir más la vida, su propia vida en este mundo, más que interesarse por qué tipo de vida es la que Dios quiere que nosotros vivamos. Y solamente las Escrituras son las que revelan eso, la vida que Él quiere que nosotros vivamos. Amén. Habla de la revelación del amor de Dios en los creyentes, un amor que se manifiesta en ellos a través de la presencia de Jesús y su Espíritu, transformando sus vidas. Escuche esto, hermano, y capacitándonos para amar como Él. Para amar como Él. Jesús amó. Alguien me dirá, sí, pastor, Jesús amó. Él nos amó en la cruz, muriendo, siendo nosotros aún pecadores. Sí, Él amó allí, entregándose por nosotros. Pero Jesús vivió una vida amando. Y vivió esa vida amando, entendiéndola como obedeciendo al Padre. En una vida que le agradó al Padre, Jesús dijo, en este tengo complacencia. La vida de Cristo le agradó a Jesús, porque fue una vida sin pecado. Él fue sin pecado, perfectamente. Nosotros no, hermano, pero algo a lo que nos invita el Señor es que nosotros busquemos esa vida en la cual nosotros miremos cada vez el asemejarnos más a Él, seguir los pasos de Él, negándonos cada vez más y permitiendo que por el poder del Espíritu Santo nuestras vidas vayan siendo transformadas cada vez más a esa vida. Por eso es que dice que transformando las vidas de nosotros y nos capacita para amar más como Él, vivir más como Él. Hermanos, el deseo de Jesús es tener una relación con nosotros. Dios nos ha dado unas instrucciones muy claras en su palabra. Y obviamente no hay otro lugar al cual nosotros podamos ir para poder conocer la voluntad del Señor. La Biblia, las Escrituras, ¿verdad? Dios nos ha dado unas instrucciones muy claras en su palabra en cuanto a cómo hemos de vivir para Él. Estas instrucciones incluyen, número 1, el mandamiento de amar el uno al otro. De amar el uno al otro. Es tremendo saber, hermano, que Dios nos ha mandado a amarnos los unos a los otros. Y amarnos los unos a los otros indica el no hacer nada indebido contra los demás. Nada indebido. Imagínense. Nada indebido contra los demás. ¿Qué viene siendo algo indebido contra los demás? Algo indebido de mí, por ejemplo, hacia los demás, y ese demás, por ejemplo, es mi esposa. No amar a mi esposa y no hacer nada indebido contra mi esposa
no es otra cosa, hermano, que serle fiel, que respetarla, tratarla bien, honrarla, darle su lugar, no pelear con ella, no golpearla, no herirla, no estafarla, no deshonrarla con palabras. Amarnos el uno al otro, hermano, es soportarnos, es tolerarnos, es tener paciencia los unos a los otros, es exhortarnos los unos a los otros. Amar al otro, hermano, es tener compromiso con ese hermano, con esa persona. Es tan amplio este mandamiento, pero a veces no lo entendemos. San Juan capítulo 13, versículos 34 al 35. Dijo Jesús: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto, dice el Señor, conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos a los otros. Hermano, buscamos a Dios con todo nuestro ser, y así debe de ser. El creyente, cuando busca a Dios, hermano, lo hace con todo su ser. Debe hacerlo con todo su ser, con el corazón, con el alma, con la mente, con las fuerzas. Permanecemos en Cristo y por lo tanto, hermano, debemos actuar como Él, amando a los demás. Jesús nunca hizo nada indebido. Jesús amó a sus discípulos, a Pedro, a Juan. Los amó. La máxima expresión de su amor, hermano, lo hizo en esa cruz. Pero Jesús vivió amando a sus discípulos, con todos sus defectos, con su inmadurez. Y no estoy hablando de que Él toleraba eso. No, porque precisamente porque los amó, les enseñó, los reprendió, les llamó la atención, habló palabras fuertes a sus discípulos. Un día le dijo: ustedes también se van a ir, también se van. Y por eso hubo uno, Pedro creo que fue, dijo: Señor, ¿a dónde iremos? Si es que solamente sus palabras son vida, sus palabras nos dan vida, tenemos vida en nuestra vida. Sus palabras nos enseñan a vivir la verdadera vida de Dios, hermano, y ese debe ser nuestro entender, hermano. En San Juan capítulo 15, versículo 4, dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. He leído el versículo 4 y el versículo 8 de San Juan capítulo 15. Note usted lo que dice: en esto es glorificado mi Padre, versículo 8 de San Juan 15, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Jesús había dicho anteriormente, recuerde usted San Juan capítulo 13, el versículo 35, dice: en esto conocerán que sois mis discípulos, si tienen amor los unos por los otros. ¿Cómo conozco yo que alguien es discípulo de Cristo en la iglesia, en la congregación? Porque es alguien, hermano, que ama al hermano, no aborrece a su hermano. Alguien que tiene guerra con su hermano, alguien que mantiene en conflicto con su hermano, alguien que envidia a su hermano, alguien que no tolera y soporta a su hermano, tiene un problema. Dice que van a conocer ustedes quiénes son mis discípulos cuando ustedes se den cuenta que ese ama a los demás. Una señal de alguien que ama a un hermano es que aunque ese hermano le haga daño,
es que no va a devolver mal por mal, no se va a desquitar. Por eso yo digo muchas veces a las personas que tienen prejuicios, hay hermanos, si quizás se le puedan llamar hermanos, si son hermanos carnales, o quizá hay algunos que están en la iglesia y no son precisamente hermanos. Pero hay algo muy común quizá en muchos, es que algunos no saludan a otros, y saludan a algunos y otros no, ¿verdad? Y solamente en ese hecho, hermano, si alguien a mí no me saluda, yo no le devuelvo mal por mal. Si a mí no me saluda alguien, yo lo saludo. Así sé que ese hermano, o ese hermano carnal, o esa persona que está en la congregación lo haga a regañadientes. Pero alguien que es discípulo del Señor no tiene prejuicios con un saludo, o que alguien haga algo indebido. Un verdadero discípulo del Señor, hermano, no devuelve mal por mal. Es verdad que una actitud de un hermano duele, ¿verdad? Pero alguien que verdaderamente conoce al Señor o es discípulo, hermano, amará aún aquel que no le ama. No es condicional. Cristo nos amó a pesar de quienes éramos. Nosotros debemos amar a los hermanos a pesar de lo que sean. Dice la Biblia que cuando nosotros llegamos a hacer eso, inclusive podemos llegar a amontonar ascuas en el rostro de la persona. Si no me aceptas, tienes un problema serio, y tu problema no es conmigo. A la larga, tu problema es con Dios, porque te dice ser cristiano. Debemos pensar seriamente muchas veces en las palabras del mismo Señor Jesús cuando dijo: estaban entre nosotros, pero muchos no eran de nosotros. El que es del Señor vive la vida de Dios, la vida que Jesús vivió. Amén, amén. Número 2, el llamado a seguirlo a costa de negar nuestros propios deseos. Hermano, viviendo para Dios incluye el hecho de ser una persona, hermano, que ha sido llamado a seguir al Señor a costa de negar nuestros propios deseos. Esto caracteriza a una persona, hermano, que vive para Dios y no vive su propia vida. Porque quien vive su propia vida quizá no se niegue de muchos de los placeres de la carne. Ahora estamos en esta carne, no está mal el hecho de que podamos tener algún lugar a donde ir, poder pasear, hacer algo, hermano, en lo que Dios no nos va a nosotros, hermano, a condenar, siempre y cuando lo que hagamos lo hagamos agradándole al Señor y no en el desorden del mundo. Los cristianos hacemos una fiesta, por ejemplo, para celebrar, pero no lo hacemos como el mundo lo hace. No nos emborrachamos, ¿verdad? En medio de la fiesta no fornicamos, no adulteramos, no codiciamos. Lo hacemos sanamente, sabiendo quiénes somos, con nuestra identidad en el Señor. Mateo capítulo 16, versículo 24. Jesús decía: si alguno no quiere venir en pos de mí, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Eso ciertamente nos indica a nosotros, hermano, el morir a los deseos carnales, el morir a la vida y el desorden, la vida mundana. Mientras nos acerquemos a Dios y lleguemos a conocerlo más, sus deseos serán más naturalmente los nuestros.
A medida que maduramos, nuestro deseo de obedecer los mandamientos de Dios aumenta, como nuestro amor por Él aumenta. Como dijo Jesús en San Juan 14:15: si me amáis, guardad mis mandamientos. Hermano, si amamos a Dios, debemos guardar los mandamientos de Dios. Los mandamientos de Dios hay que guardarlos. No somos salvos por los mandamientos de Dios. Pero Jesús no vino a abolir la ley, Él vino a cumplirla, para que nosotros sigamos cumpliendo la ley, porque la ley es santa y la ley manifiesta el carácter de Dios. ¿Cómo es posible que un creyente, alguien que ha nacido de nuevo, tiene el Espíritu Santo, es cristiano, es salvo por gracia, no por cumplir la ley, ahora que llegó a Cristo, esté robando, o esté adulterando, o esté mintiendo, esté engañando, que esté jurando por Dios, usando el nombre de Dios en vano, cuando su sí es sí, su no es no? ¿Cómo es posible que alguien que ha nacido de nuevo, que es salvo por la gracia, no por cumplir los mandamientos, siga idolatrando? Hay un mal entendimiento. No, los mandamientos de Dios a la basura, somos salvos por gracia. Hay un mal entendimiento, hermano. No, coge la ley de Dios y escríbela en la mente. De hecho, el Espíritu de Dios vino para escribir su ley en nuestras mentes y nuestros corazones. Y que tengamos en cuenta que ahora somos gente que hemos alcanzado gracia, pero eso no nos da licencia para robar, para matar, para codiciar, para mentir, para deshonrar a los padres, para tener dioses ajenos, un Dios distinto al Dios de la Biblia y hacernos un Dios a nuestra semejanza. Porque muchos cristianos se han hecho su propio Dios, no el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia dice perdona, y hay muchos que no perdonan. Tienen un Dios distinto, porque el Dios de nosotros dice perdona. Jesús habló con sus discípulos sobre todo, sobre el creer en Él. Ahora atrae su atención sobre el amarle. Y es también en ese contexto, hermano, que les promete que rogará al Padre para que les dé otro consolador. Ahí en San Juan capítulo 14 versículo 15 Él decía: si me amáis, guardad mis ¿qué? Mis mandamientos. No sé si usted está ubicado ahí en San Juan capítulo 14 versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Pero antes de hacerles esta promesa, su llamamiento insistente a sus discípulos era de que guardaran sus mandamientos. Haciendo esto podían demostrar que se tomaban en serio el amar a Jesús. ¿Usted dice amar a Jesús en serio? Entonces usted debe ser alguien, hermano, que guarda los mandamientos del Señor. Usted no codicia, usted no roba, usted no miente. Cuando usted dice que ama a su hermano, pero tiene actitudes muy distintas a ello, usted es mentiroso. Dígame usted, ¿acaso no escuchamos hasta el sol de hoy los predicadores que roban a las ovejas, inventando yo no sé cuántas cosas, profetizando según su corazón, inventando pactos supuestamente con Dios, trayendo el aceite ungido, el dulce divino y todas esas cosas? ¿No es robar eso? ¿Acaso no escuchamos, hermano, del pastor que se roba el dinero, del tesorero que se va con el dinero y desocupó la cuenta, o el pastor que desocupó la cuenta de la iglesia y se fue? ¿Acaso no se pierde algo en la congregación? En la congregación de los santos no debería perderse nada. Se me perdió el anillo. Ahí, ¿y dónde? Estaba adentro de la congregación. ¿Cómo ha de perderse un anillo si de pronto lo dejé en el baño?
perderse nada. Usted me dirá, pastor, pero entran los... Sí, es cierto. Pero es lamentable, hermano, el saber de que aún esas cosas las vemos dentro de la congregación. Y uno dice, pero ¿cómo se va a perder algo si ya nos robamos? ¿Verdad? ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? Yo quiero resaltar esto, hermano, porque en realidad hoy en día la iglesia, hermanos, ha descuidado mucho el hecho de vivir la vida de Dios y está viviendo la vida conforme a los hombres. En San Juan capítulo 17 versículo 6 dice el Señor: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Han guardado tu palabra. Fíjese, han guardado tu palabra. Hermano, guardar la palabra de Dios es guardar sus mandamientos. Los mandamientos de Dios están todos escritos en la Biblia. Todo lo que usted encuentra en la Biblia, hermano, se desprenden de los 10 mandamientos. Todo. No te harás dioses ajenos. ¿Qué hizo Israel? Hizo dioses, sus dioses, hizo su propio becerro y siguió otros dioses. No mentirás. ¿Qué hacía Israel? Mentir. No robarás. ¿Qué hacía Israel? Robar. La injusticia social. No matarás. ¿Qué hacía Israel? Matar. Moisés mató a un egipcio y lo enterró. Si usted mira la Biblia, hermano, son los mandamientos prescritos en todas las escrituras. Miren todas las escrituras, desde Génesis a Apocalipsis, son los mandamientos de Dios, la ley de Dios, la ley santa de Dios. Ahí están. De modo que no podemos votar los mandamientos de Dios. Guardar la palabra de Dios es guardar los mandamientos de Dios. Y número 3. Estamos hablando de viviendo para Dios. En el vivir para Dios debemos de entender, hermano, que Dios nos da una advertencia para no caer en comportamientos pecaminosos, como aquellos que no conocen a Dios. Dios nos da advertencia para no caer en comportamientos pecaminosos como aquellos que no conocen a Dios. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículos 6 al 8 dice: por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido de la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. El lenguaje figurado de dormir, hermano, velar y ser sobrios, es aplicado ahora a la ética, conducta, comportamiento. Dice: no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. En ese contexto, dormir significa entregarse a una paz y tranquilidad aparentes, falsa.
dormir. Una paz y una tranquilidad aparente y falsa. Por eso dice, pues los que duermen por tanto no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Versículo 7, pues los que duermen de noche duermen. Ese de noche, hermano, es una figura de oscuridad, de tinieblas. De noche duermen, pero nosotros somos del día, ¿verdad? De noche, dice, se embriagan, de noche duermen, hablando de oscuridad, de la oscuridad espiritual. De modo que ese dormir significa el hecho de que hay gente que se entrega a una paz y una tranquilidad que es aparente, es falsa. Velar, vigilar significa estar preparado, en especial para la venida de Cristo. A diferencia de estar ebrio, hermano, ser sobrio es tener el dominio sobre el propio cuerpo y por tanto sobre el propio comportamiento, la propia conducta de una vida, hermano, que vive para Dios, una vida que está entregada para Dios. En 1 Corintios capítulo 15 versículo 34 Pablo decía, 1 Corintios 15, 34 decía Pablo, velad debidamente y no pequéis. Velad debidamente y no pequéis. Porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Algunos no conocen a Dios. ¿Qué implicaba el hecho de no conocer a Dios? Implicaba una conducta pecaminosa. Y por eso precisamente se le habla a los corintios, porque los corintios vivían una vida de desorden, no una vida agradable al Señor. Había adulterio y lo consentían, había fornicación, habían preferencias, ¿verdad? Eran carnales. Hermano, no podemos someternos nosotros a vivir una vida carnal. Tengamos cuidado cómo vivimos la vida de Dios, en nuestras actitudes, cómo hablamos, cómo pensamos, cómo actuamos. Marquemos la diferencia, hermano. No seamos ajenos de la vida de Dios. Es lamentable escuchar a gente del mundo. Es verdad que Jesús dijo que muchos hablarían cosas que no son ciertas, y dijo, bienaventurados cuando contra vosotros digan toda clase de mal mintiendo. Es verdad que muchos levantan calumnias, pero es triste, hermano, cuando la gente habla de muchos creyentes, hermano, y hablan teniendo razón, porque se comportan como cualquier persona del mundo. Se desquitan, son pleiteros, son orgullosos, son cristianos y son lo peor de la cuadra. Y supuestamente cristiano, la gente dice, no, si este es cristiano, y mire, fía en la tienda y no paga. ¿Y eso que es cristiano? Y estamos igual que aquellos que fían en la tienda, hermano, y se van del barrio y no le pagaron al tendero. Y discuten con los vecinos. Y la gente dice, ¿y eso qué es cristiano? Es lamentable escuchar eso, porque luego escuchan a un predicador en la calle, alguien que les comparte el evangelio, y están, hermano, porque dicen, no, a mí no me hables de eso. Y no quieren recibir el evangelio. Por eso Pablo decía, para vergüenza de ustedes digo, muchos no conocen a Dios. Ustedes, corintios, no están viviendo una vida porque no conocen a Dios. Son ajenos de la vida de Dios. Están viviendo ajenos de la vida de Dios, permitiéndose entre ustedes tantas cosas que no honran al Señor. En 1 de Pedro
Primera de Pedro capítulo 4, versículo 7. Pedro hablando a los creyentes, a los expatriados. Capítulo 4, versículo 7 dice: mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Sobrios significa con los pies puestos en la tierra, con claridad, con los sentidos bien desarrollados espiritualmente. No como ebrios, no como borrachos que no saben ni a dónde están parados ni se pueden sostener. Alguien sobrio, hermano, es alguien que tiene claridad sobre la vida de Dios. Amén, amén. Capítulo 5, versículo 8. En esa misma carta de Pedro dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿A quién devorar? ¿A quién busca? Al creyente. Él quiere devorar al creyente. Por eso Pablo decía también, como se leyó el versículo cuando comenzamos el servicio, el culto: no ignoréis las maquinaciones del diablo. No ignoréis. No ignoremos, hermanos, las maquinaciones del diablo, porque hablar de las maquinaciones del diablo es precisamente el propósito que el diablo tiene. El diablo, que anda como un león rugiente buscando quien devorar. Él anda con sus maquinaciones, maquinando cómo hacerlo para que usted y yo no vivamos una vida agradable al Señor, una vida ajena a la vida de Dios, y volvamos a la vida de antes, engañando, mintiendo, odiando, aborreciendo, desquitándonos. Mire cómo dice la traducción al lenguaje actual, ese versículo 2 de Corintios 2:11 que se leyó al principio. Y por eso decía yo que viene como anillo al dedo al tema que estábamos hablando ahora. Porque, hermano, debemos velar por vivir la vida de Dios. Y cuando nosotros damos lugar al diablo, ignoramos que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, por eso hay muchos creyentes que no viven la vida de Dios. En la iglesia hay mucha gente viviendo la vida como en el mundo y no viviendo la vida de Dios, ajenos a la vida de Dios. Traducción al lenguaje actual dice: así Satanás no se aprovechará de nosotros. Ya conocemos sus malas intenciones. ¿Sí es lo que dice Pablo? El diablo tiene malas intenciones. ¿Cuáles son las malas intenciones del enemigo? Alguien pudiera pensar: no, es que el diablo viene y me roba la salvación. No, hermano, si eres salvo, eres salvo. Pero el diablo tiene malas intenciones contigo, para que tú no te consagres a Dios, para que tú le des más lugar a tu carne y deshonres a Dios, viviendo la vida ajena a la vida de Dios. En lugar de vivir la vida de Dios, vivas una vida carnal. Él tiene intenciones de que si los mandamientos de Dios dicen no robes, tú robas. Él tiene intenciones de que tú mientas. El cristiano no tiene por qué mentir. Debe hablar verdad. Si se equivocó, si cometió un error, debe decir la verdad: yo lo hice. Así el decir la verdad le cueste quizá el hecho de que lo boten de su empleo, pero no va a mentir por algo que hizo. Y cuando le están preguntando, no diga la verdad, porque no quiere que lo boten de su empleo. El verdadero creyente, hermano, no miente, habla verdad, así le cueste muchas cosas. El diablo siempre está esperando, siempre tiene malas intenciones y se aprovecha de las circunstancias, de los errores que podamos tener para llevarnos, por ejemplo, al hecho de mentir.
Él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y Él mira todas las oportunidades que puede tener, que nos alejen, hermano, de la verdadera vida de Dios. La PDT dice: todo esto lo he hecho para que Satanás no se aproveche de nosotros, ya que todos conocemos muy bien sus planes. La Nueva Biblia Viva dice: para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues ya conocemos sus malas intenciones. Ya conocemos las malas intenciones. Ahora, por eso no le eche las culpas al diablo, hermano, cuando usted llega a tener actitudes ajenas a la vida de Dios. No le eche la culpa al diablo. No es que el diablo puerco, el diablo cochino, no usted. Usted le dio lugar, porque la Biblia dice: no le deis lugar al diablo. Y por eso es que la Escritura nos insta: no vivan como los otros gentiles, ajenos a la vida de Dios, más bien vivan la vida de Dios. Pedro decía que siguiéramos los pasos de Él. Juan decía que si alguien está en Cristo, debe vivir como Él vivió. Pablo decía: si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, ahora son hechas nuevas. Un creyente no puede seguir diciendo, quizá en su temperamento, decir: es que yo soy así. No, usted era así. Y usted debe luchar ahora porque ese viejo hombre, hermano, no se levante. Usted debe luchar porque ese viejo hombre que se quiere levantar de nuevo, no se levante. Yo no puedo decir: es que yo soy así. Yo siempre he sido así. Entonces, ¿dónde está la nueva creación? Entonces, ¿dónde está la cruz? ¿Dónde está la negación? Más fuerte el que está en nosotros que el que está en el mundo. Debemos, hermano, lidiar con nuestras debilidades. Debemos lidiar con nuestra carne. Pablo habló algo que nos debe impulsar. La vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios. Note, la vida que ahora vivo en la carne, ¿verdad? La carne quiere siempre hacer lo contrario. Pero recuerde que Pablo decía también: considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios. Amén. Señor, gracias por tu palabra. Que ese mensaje, Señor, sencillo, en la sencillez del corazón, usted nos bendiga esta mañana, esta noche, Señor. Permite que el poder de tu palabra pueda penetrar, Señor, cada vez más, partiendo el alma y el espíritu, separando esto, Señor, para que, alimentados por tu Espíritu Santo en nuestro espíritu, tengamos un alma, Señor, que se sujete en todos sus deseos, pensamientos, emociones, pasiones, sentimientos, voluntad a usted. Ayúdanos a morir a nuestra carne